los gastos que pueda ocasionar el proceso. En cambio, para el trabajador es angustiante el problema de la demora dentro de la administración de justicia. Y es angustiante, ¿por qué? Porque tiene que destinar ni siquiera los fondos que va a cobrar o que tiene pendiente del pago en el proceso, sino aquellos fondos que de repente están destinados para su alimentación y el sostenimiento de su familia. Por eso, Utiel, repito, señalaba que es la rapidez, que es la sencillez dentro del procedimiento, del proceso laboral, la que debe garantizar la oportuna recepción de los beneficios que corresponden al trabajador. Esto solo puede hacerse, pues, con gente capacitada, con gente que domine el derecho del trabajo, con gente que domine el derecho procesal del trabajo y no se preste, pues, para situaciones que entrampen y que lleven a prolongar indefinidamente el trámite del proceso. Por experiencia personal, tengo un proceso iniciado en Trujillo en el mes de enero del año 2004. A la fecha han pasado más de 6 años y aún está pendiente de expedición de la sentencia de primera instancia. Hubo una primera sentencia, esa sentencia fue apelada y en la segunda instancia, lamentablemente, ahora no sé qué es lo que haya pasado, no me interesa porque en realidad no sé lo que ocurrió, pero el hecho es que por una cuestión que no tiene sustento desde el punto de vista procesal, pues se declaró la nulidad de esa sentencia y se ordenó de que el juez expida nueva sentencia, y ese juez hasta el momento, pues repito, han pasado más de 6 años, 6 años y medio ya nos vamos, y aún no tenemos sentencia de primera instancia. Esta cuestión de la morosidad lamentablemente no es patrimonio único de del Perú. En el Uruguay había un procedimiento único, no había derecho procesal del trabajo, pero con la aplicación de este procedimiento en el Uruguay se decía de que una sentencia en primera instancia no se obtenía en tiempo menor a 2 años, y esa situación se sigue, pues, viendo y se sigue palpando a cada instante digamos, dentro de la Administración de Justicia Laboral. Y repito, en materia laboral, los asuntos que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con los beneficios sociales, que tienen que ver con la vida misma del trabajador, deben ser resueltos, pues, con la celeridad que el caso requiere. Bien, vamos a avanzar ahora un poquito sobre esta cuestión ya de lo que es materia de nuestro tema. El tema se titula la nueva ley procesal del trabajo, o digo, el Código Procesal Civil en la nueva ley procesal del trabajo. He tratado de ver cómo se cumpliría la primera disposición final de la ley procesal del trabajo, que señala
que en todo lo no previsto en esta ley se aplicarán las normas del Código Procesal Civil. Entonces, mi tarea ha sido, pues, hurgar la Ley Procesal del Trabajo de principio a fin y comparar con el Código Procesal Civil y verificar qué disposiciones del Código Procesal Civil serían aplicables por defecto o deficiencia de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Y entonces hemos empezado por el título preliminar. En el artículo único, señala que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad, entre otros. Es decir, que no es pues una enumeración cerrada, sino que deja abierta la posibilidad de aplicar otros principios dentro del proceso laboral. Dice esta enumeración, pues por eso, repito, no es taxativa, no es limitativa. La segunda parte del artículo 4 prescribe que los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos. La Constitución, en el artículo 139, señala en sus 22 incisos los principios y derechos que de la función jurisdiccional, y la Declaración de Derechos Humanos, que también está pues señalada en su artículo 8. Pero, ¿qué señala el Código Procesal Civil? El artículo primero de su título preliminar señala el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Esta, por ejemplo, esta disposición, este principio no se encuentra dentro de la Ley Procesal del Trabajo y debe, por tanto, en deficiencia de esta ley tiene que aplicarse el Código Procesal Civil. En cuanto al artículo segundo, dirección y empleo en curso del proceso, el juez debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas de relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Cuando hablábamos del derecho procesal del trabajo, decíamos que la finalidad es pues resolver un conflicto jurídico. Y esto nos lleva a pensar, nos lleva a tener que distinguir qué diferencia encontramos entre lo que es un conflicto y lo que es una controversia. Decimos de que hay un conflicto cuando existen intereses opuestos entre el trabajador y el empleador. En la relación de trabajo, el trabajador se obliga a prestar el servicio en condiciones de subordinación al empleador, quien tiene la obligación de pagar las remuneraciones. Entonces, las obligaciones fundamentales del trabajador es la prestación del servicio. La obligación fundamental del empleador es pagar la remuneración, la retribución correspondiente. Pero estas dos obligaciones, que son las obligaciones fundamentales, conllevan, traen, digamos, implícitas el cumplimiento de